¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 4 de termodinámica, que corresponde al tema de la segunda ley de la termodinámica y sus aplicaciones. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que corresponde al tema de balances de exergía en sistemas cerrados. El problema nos dice que un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.05 kilogramos de vapor de agua a 1 megapascal y 300 grados centígrados. El vapor se expande a un estado final de 200 kilopascales y 150 grados centígrados, por lo que realiza trabajo. Durante este proceso se estiman pérdidas de calor del sistema hacia los alrededores de 2 kJ. Si se supone que los alrededores están a una temperatura 0 de 25 grados centígrados y una presión 0 de 100 kilopascales, determine, el inciso A nos pide la exergía del vapor en los estados inicial y final. El inciso B nos pide el cambio de exergía del vapor. El inciso C nos pide la exergía destruida. Y por último, el inciso D nos pide la eficiencia según la segunda ley para este proceso. Nos dan las figuras de los esquemas. Vean que tenemos un estado 1 con las presiones ya mencionadas, que son 1 megapascal y 300 grados. Un estado 2 que sigue siendo vapor de agua con una presión 2 de 200 kilopascales y una temperatura 2 de 150 grados centígrados. Algo muy importante aquí es de que vean que tenemos temperatura 0 y presión 0. Recuerden que esas temperaturas y esas presiones corresponden a los alrededores, es decir, al ambiente. ¿Y por qué es importante? Vean que este problema es un balance de exergía en un sistema cerrado. Y recuerden que la exergía es una medida del potencial de trabajo útil que puede haber en un sistema. Pero la exergía que les menciono, ese potencial de trabajo útil, tiene que ver con ese trabajo útil que se genera entre un sistema y sus alrededores. Es decir, debe haber interacción entre sistema y sus alrededores. Es muy importante eso. Recuerden ese concepto de exergía. La exergía es una medida del potencial de trabajo útil que me puede generar un sistema que está interactuando con los alrededores o con el ambiente. Eso es exergía. Que quede bien claro. Entonces, ¿cómo vamos a poder resolver este problema? Vean que el inciso A nos pide la exergía del vapor en los estados inicial y final. El estado inicial, pues va a ser mi estado 1 y el estado final va a ser mi estado 2. Es importante diferenciar esa parte, saberla identificar. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Vean que tenemos vapor de agua y tenemos en un estado 1 una temperatura de 300 y en el estado 2 una temperatura de 150 grados. Es muy importante, antes de comenzar a resolver el problema, a definir la fase del estado 1 y la fase del estado 2. Es muy pero muy importante. ¿Por qué? Necesitamos propiedades para exergía. Esas propiedades que necesitamos son energía interna, volumen específico y entropía. Esas tres son las que necesitamos para poder obtener lo que me pide el inciso A, que es la exergía del vapor en el estado 1 y en el estado 2. Es muy importante tener en cuenta eso. Sin embargo, como les mencionaba, no solamente me interesan las propiedades que ya dije, que son energía interna, volumen específico y entropía. No solamente del estado 1 y 2, también me interesan de los alrededores, que en este caso son la presión 0 y la temperatura 0 que están aquí. También me interesan ahí la energía interna, el volumen específico y la entropía. Pero que quede claro que en ese caso serían del ambiente. Y es muy importante recordar que a ese estado de los alrededores o del ambiente también le llamábamos estado muerto. Es muy importante recordar esa parte. Recuerden que ambiente nos referimos al estado muerto. Entonces vamos a sacar las propiedades que ya mencioné para el estado 1, para el estado 2 y para el estado muerto. ¿Y de dónde vamos a sacar esas propiedades? Recuerden, de las tablas.
Hace un momento decía que necesitamos definir la fase de los estados. Vean que en el estado 1 ya tenemos una temperatura de 300 y en el estado 2 de 150, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener vapor de agua calentándolo a estas temperaturas. Y ya vean que es ya más de 100 grados en los dos estados. Por tanto, estamos con un caso de vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque tenemos vapor de agua y además lo estamos calentando de más por las temperaturas que tenemos. Por tanto, tenemos que entrar a las tablas de vapor de agua sobrecalentado. ¿Sí? Entonces vamos a colocar primero estado 1. Y recuerden, ese estado 1 está con una presión 1 de 1 megapascal y una temperatura 1 igual a 300 grados centígrados. Entonces, con esa presión y con esa temperatura, necesito entrar a las tablas para sacar energía interna, volumen específico y entropía. ¿Por qué esas tres? Porque ahorita vamos a emplear una ecuación para poder obtener las exergías que me piden en el inciso A. Y esa ecuación me relaciona energía interna, volumen específico y entropía. Entonces, ¿cuáles tablas van a ser? Vapor de agua sobrecalentado. ¿Qué va a pasar? Son las tablas A6. Vean, aquí la tenemos. Vapor de agua sobrecalentado. ¿Qué va a pasar? En el estado 1 tenemos una presión de 1 megapascal. Vean que la presión viene aquí arriba. Pero esta tabla de aquí llega hasta punto 8. Entonces tenemos que irnos a otra tabla donde esté la presión de 1 megapascal. Aquí la tenemos. Vean, es 1 megapascal y aparte me dice que la temperatura es 300 grados. Entonces es esta tabla de aquí y entrar con esta temperatura de 300 grados. Vean que me interesa a mí el volumen, que es la primera columna, volumen específico, energía interna y entropía. Entonces, me importa este punto 25,799, me importa este 2793,7 y me importa esta última columna que es 7,1246. Recuerden que las unidades de energía interna es kilojoule entre kilogramo, de entropía es kilojoule sobre kilogramo Kelvin y de volumen específico, ya lo hemos manejado, metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, que quede claro que me interesa este dato de aquí y este último. ¿Sí? Voy a anotar esos datos. Recuerden, vienen de la tabla A6, que es la tabla de vapor de agua sobrecalentado. Entonces simplemente me regreso a colocar dichos valores. Y primero, ya dijimos que va a ser energía interna 1. Y dijimos que va a ser igual a 2793,7 kilojoule sobre kilogramo. Después vamos a tener un volumen específico 1 que va a ser igual a ese punto 25,799 que mencionaba ahorita. Metro cúbico sobre kilogramo. Y por último, en este estado 1 vamos a tener una entropía 1 que es igual a 7,1246 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Recuerden, son los datos que mencioné hace un momento. ¿Qué va a pasar? Voy a hacer lo mismo, pero con el estado 2. En el estado 2, vean que tenemos una presión 2 de 200 kilopascales y una temperatura 2 de 150 grados centígrados. Entonces, con esa presión 2 y esa temperatura 2, voy a entrar a las tablas, pero vean que ahora la presión va a ser de 200 kilopascales. Pero recuerden que las tablas nos dan la presión en megas, por tanto van a ser 0.2 megapascales, que es lo mismo que 200 kilopascales, y voy a entrar con una temperatura de 150 grados. Va a ser la misma tabla A6, pero hay que buscar
ese 0.2 megapascales que está aquí. Vean, y la temperatura pues va a ser 150 grados que está aquí. Y vuelvo a repetir, me interesa la primera columna, que vean que es volumen específico, este dato de aquí. Me interesa la energía interna, que es este de aquí. Y me interesa la entropía, que es este último de aquí. Vean que es un punto 95,986, 2577.1 la energía interna y por último la entropía 7.2810. Esos son los valores que me importan. Me regreso y los voy a anotar. Otra vez vamos a colocar energía interna, pero ahora del estado 2, que va a ser igual a 2577.1. Recuerden las unidades, kilojoule sobre kilogramo. Pues vamos a tener un volumen específico 2, que era igual a 0.95986 metros cúbicos sobre kilogramos. Y por último la entropía 2, que tiene un valor de 7.2810. Recuerden kilojoule sobre kilogramo, Kelvin. Y ahí tenemos ya las propiedades del estado. ¿Qué me falta? Las propiedades del estado muerto. Recuerden que es una presión de 100 kilopascales y una temperatura cero de 25 grados centígrados. Entonces simplemente vamos a colocar aquí estado muerto. Y recuerden, es una presión cero de 100 kilopascales y una temperatura cero de 25 grados centígrados. ¿Qué es importante aquí definir en el estado muerto? Vean que la temperatura en el estado muerto es menor. ¿Qué va a pasar si es menor que estas temperaturas de aquí? Ese vapor de agua, si tenemos una temperatura de 25 grados en los alrededores que están aquí, ¿qué va a pasar? Ya no va a ser vapor de agua sobrecalentado. ¿Qué va a pasar? Se va a convertir en una agua saturada. Es decir, puede haber una mezcla, ¿sí? Ya sea de vapor y agua. Pero a mí lo que me interesa es que a esta temperatura de 25 grados va a ser agua saturada, pero lo que me va a interesar es lo que es líquido. ¿Por qué? Porque esta temperatura de 25 grados debe estar claro que va a haber más líquido, porque vean, aquí tenemos un vapor de agua sobrecalentado y bajamos esas temperaturas hasta 25 grados, es demasiado lo que se bajó. Por tanto, lo que me interesa a mí es ese líquido, que ya se convirtió en líquido porque ya se disminuyó esa temperatura. Por tanto, ¿a cuáles tablas tenemos que entrar para el estado muerto? Pues a las tablas de agua saturada, que en este caso son la tabla A4. Pero que quede claro algo importante. Tenemos una presión y una temperatura. ¿Con cuál de las dos vamos a entrar? Vamos a entrar con la de temperatura. Es decir, con una temperatura de 25 grados. ¿Por qué? Recuerden que cuando tengamos una presión y una temperatura, ¿qué es lo que me interesa más? Es de más importancia la temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entrar con una temperatura de 25 grados. Recuerden, tabla A4, agua saturada. Aquí tenemos la temperatura de 25 grados. ¿Qué me importa? Igual, una energía interna, un volumen específico y una entropía. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Es muy importante que recuerden lo que mencioné. Me interesa a mí el agua saturada. Y si me interesa el agua saturada, es el líquido. Entonces, los parámetros que a mí me importan son los que tienen su índice F, que recuerden que es líquido saturado. Vuelvo a repetir, ¿por qué me interesa a mí el líquido saturado? Porque ya bajó la temperatura hasta 25 grados centígrados. Ya va a haber más líquido. Entonces, a mí me importan, recuerden, volumen específico, energía interna y entropía. Pero ahora estamos con el estado muerto.
vuelvo a repetir, me interesan los parámetros de líquido saturado. Me interesa este VF, esta UF y esta SF. Esos son los tres que me interesan. Pero recuerden, estamos con una temperatura de 25 grados. Me interesa este valor de aquí, este valor de aquí y este valor de aquí. Que son, en volumen específico es 0.00103, en energía interna 104.83 y en entropía es 0.3672. Mismas unidades, recuerden, volumen específico, metro cúbico sobre kilogramo, energía interna, kilojoule sobre kilogramo y entropía, kilojoule sobre kilogramo, Kelvin. Entonces vamos a anotar también esos datos de esa tabla A4. Simplemente colocamos lo mismo. Recuerden primero una energía interna. Al estado muerto se le suele poner el subíndice 0. Entonces va a ser energía interna 0. Y dijimos que era un valor de 104.83 kilojoule sobre kilogramo. Un volumen específico 0, que dijimos que era 0.00103. Hay que verificarlo en la tabla, ya que es un valor que tiene más dígitos. 0.00103. Correcto. Y por último, la entropía en ese estado muerto, que dijimos que iba a tener un valor de 0.3672. Recuerden, kilojoule sobre kilogramo, Kelvin. Y vean que ahí ya tenemos las propiedades de cada uno de los estados. El estado 1, la energía interna, el volumen específico y la entropía. También las propiedades del estado 2 y del estado muerto. El inciso A me pide la exergía del vapor en los estados inicial y final. Es decir, el estado inicial es el estado 1 y el estado final es el estado 2. Pero ¿cómo vamos a obtener esas exergías? Recuerden que mencioné que todo es una interacción sistema alrededor. Para nosotros obtener la exergía del estado inicial, tenemos que relacionar el estado 1 con el estado muerto. Y para la exergía del estado final o el estado 2, necesitamos relacionar ese estado 2 con el estado muerto. ¿Cuáles ecuaciones vamos a emplear? La siguiente. Recuerden, exergía se pone con una X. En este caso, vamos a obtener el valor de exergía en kilojoule, es decir, la exergía, no por unidad de masa, por tanto es una mayúscula. La fórmula que vamos a emplear para la exergía 1 va a ser la siguiente. Como queremos kilojoule, vamos a tener que multiplicar todos los parámetros por una masa. Entonces la ecuación que vamos a emplear es masa, un corchete porque va a multiplicar a varios términos y va a ser la energía interna 1 menos la energía interna 0 menos una temperatura 0 por una entropía 1 menos entropía 0 más una presión 0 por un volumen específico 1 menos volumen específico 0. Y cerramos corchete. Esta es la ecuación para exergía, pero considerando un sistema estacionario, es decir, donde no hay ni energía cinética ni energía potencial. Si las hubiera, tendríamos que sumarlas en esta ecuación. Pero como no lo hay, estamos con un sistema totalmente estacionario. Esta es la ecuación. Vean, estoy relacionando el estado 1 con el estado muerto. Para obtener la exergía del estado final o del estado 2, hay que relacionar aquí la energía interna, la entropía y el volumen específico del estado 2 con los alrededores o con el ambiente. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a tener U2 menos U0, S2 menos S0, V2 menos V0.
¿Qué vamos a hacer para obtener esa exergía del estado inicial? Pues simplemente sustituir todos los todos los valores. Ya tenemos la masa, tenemos U1, U0, S1, S0, T0 también, la presión 0, el volumen específico 1 y el volumen específico 0. Simplemente es sustituir. Exergía 1 va a ser igual a 0.05 kilogramos. Todo eso va a multiplicar 1. La resta de 1 menos U0. U1 está más arriba. Vean que es 2793.7. Recuerden, las unidades son kilojoule sobre kilogramo. Menos la del estado muerto o el estado cero, que es 104.83. Y esto lo cerramos con paréntesis. Menos la temperatura cero. Recuerden, muy importante mencionar aquí, las temperaturas en estas ecuaciones las colocamos en Kelvin. En este caso, ¿qué temperatura va a ser? Vean que tenemos una temperatura de 25 grados. Simplemente será sumar esos 25 más 273. ¿Qué me va a dar eso? Me va a dar una temperatura en Kelvin ya de 298 Kelvin. Esta va a ser mi temperatura cero, pero en Kelvin. 198. Por tanto, aquí vamos a multiplicar ese 298 Kelvin por la resta de las entropías. La entropía 1, vean que es 7.1246. Recuerden, las unidades son kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y la entropía del estado muerto es 0.3672. Kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y cerramos paréntesis. Voy a poner abajo esta presión 0 multiplicada por la resta de los volúmenes específicos, porque aquí ya no me cabe en ese espacio. Voy a ponerla simplemente aquí abajo. Va a ser más una presión 0. ¿Cuál va a ser esa presión 0? La del estado muerto, que es 100 kilopascales. Entonces simplemente voy a colocar aquí 100 kilopascales, que va a multiplicar a la resta de los volúmenes específicos. El volumen específico 1 es 0.25799. 0.25799 metros cúbicos sobre kilogramo. Menos el volumen específico del estado muerto, que es 0.00103. Metros cúbicos sobre kilogramo. Cerramos paréntesis y aquí cierra ese corchete. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente meter a la calculadora estos datos y obtener esa exergía. Y al introducirlo en la calculadora nos da un valor de esa exergía en el estado inicial de 35.0431. Eso en unidades de kilojoule. Y algo importante, este ya es un resultado, chavos. Recuerden, es la exergía en el estado inicial. Este es un resultado y vamos a hacer lo mismo, pero para el estado final, o va a ser una exergía x2. Es importante recordar esa parte. ¿Qué vamos a aplicar? La misma ecuación, pero en lugar de tener aquí U1, vamos a tener U2. En lugar de tener S1, vamos a tener S2.
Y en lugar de tener una V1, vamos a tener V2. Entonces simplemente voy a volver a colocar la ecuación para que quede claro. Una exergía 2 va a ser igual a una masa multiplica la diferencia de U2, 0, menos T0 por S2 menos S1, más una presión 0 por volumen específico 2 menos un volumen específico 0. Perdón, aquí es 0, que quede claro. No es S1, es S0. Y simplemente vamos a sustituir, recuerden, es la relación de mi estado final con los alrededores o con el ambiente. ¿Sí? Simplemente vamos a sustituir. Recuerden que la masa sigue siendo 0.05 kilogramos. Todo eso va a multiplicar primero la diferencia de energías internas. Ahora necesitamos la energía interna del estado 2. Que vean que es 2571.1. Vamos a colocar ese valor. 2577.1, recuerden, es kilojoule sobre kilogramo menos la energía interna de 0, que es esta misma que tenemos aquí, que es 104.83 kilojoule sobre kilogramo. Cerramos, menos la temperatura 0, ya habíamos dicho que era 298 Kelvin. Y la diferencia de entropías, la S2, hay que verla, es 7.2810. La colocamos 7.2810 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Menos la S0, que es 0.3672. Kilojoule por kilogramo Kelvin. Cerramos y nos faltaría la presión 0. Recuerden, la presión 0 ya habíamos dicho aquí que era 100 kilopascales. Y habrá que restar esos volúmenes. El volumen específico 2 tiene un valor de 0.95986. 0.95986 metros cúbicos sobre kilogramos menos el volumen específico del estado muerto o 0, que es este de aquí, que tenemos que es 0.00103. Metros cúbicos sobre kilogramo. Y aquí hay que cerrar ya el corchete. Vean que es aplicar la misma ecuación para poder obtener la exergía del estado final. Entonces, al introducir todos estos valores en la calculadora, nos va a dar un valor de 25.3921. Recuerden, son kilojoule. Ahí tenemos ya la exergía del estado final. Vean, es 25.3921. Y recuerden, es estado final. Y este es el otro resultado del inciso A. Estos son los dos resultados del inciso A. ¿Qué me dicen esos dos valores de exergía inicial y exergía del estado final? Bueno, en este caso,
Inicialmente el vapor de agua tiene un contenido de exergía de 35.0431 kJ, que se reduce, vean, al estado final a un valor de 25.3921 kJ. En otras palabras, ¿qué podemos decir? Si el vapor experimentara un proceso reversible, recuerden que la exergía estamos hablando de un proceso reversible, si ese vapor sí experimentara un proceso reversible del estado inicial al estado del ambiente, pues produciría 35.0431 de trabajo útil, y de la misma manera, si se relacionan el estado final con el ambiente, se produciría un trabajo útil de 25.3921. Eso es lo que nos dice la exergía de cada uno de los estados, del estado inicial y del estado final. ¿Qué me pide ahora el inciso B? Vean que el inciso B me dice el cambio de exergía del vapor. ¿Qué es un cambio? Recuerden, es un delta. ¿Qué tengo que hacer? Recuerden que es la exergía del estado final menos la exergía del estado inicial. Entonces, para obtener ese valor, simplemente voy a aplicar la siguiente fórmula. Recuerden, nos piden un cambio. ¿Qué va a ser? Cambio de exergía, que va a ser a la exergía del estado final menos la exergía del estado inicial. Entonces simplemente voy a restar esos valores. Va a ser la exergía 2, que es 25.3921 kJ, menos la exergía del estado inicial, que es 35.0431 kJ. Y simplemente es obtener esa resta, que es 25.3921 menos 35.0431. Y me va a dar un valor negativo. Va a ser un cambio de exergía igual a menos 9.651 kJ. ¿Qué me dice ese negativo? Me dice que si el proceso entre los estados 1 y 2 se ejecutara, vuelvo a repetir, de forma reversible, el sistema entregaría 9.6 kJ de trabajo útil. Ese negativo, ¿por qué es? Porque el sistema entregaría ese 9.651 kJ. Y ese es el resultado del inciso B de este problema que estamos analizando. Ahora nos vamos con lo que nos pide el inciso C. Vean que el inciso C me dice la exergía destruida. ¿Y cómo vamos a obtener esa exergía destruida? Recuerden que había una ecuación para obtener una exergía por medio de un balance. ¿Cuál era esa ecuación? La siguiente. Recuerden, estamos hablando de un balance de exergía. ¿Cuál era esa ecuación? Es muy importante recordar que ya involucramos una exergía destruida, que es la que me pide ese inciso C. ¿Cuál era la ecuación? Recuerden, era una exergía de entrada menos una exergía de salida menos una exergía destruida, y todo eso era igual a un cambio en la exergía del sistema. Esa es la ecuación que vamos a emplear para el inciso C. Aquí lo importante es identificar qué parámetros intervienen en este balance de exergía. La exergía destruida, pues, es la que me pide el inciso C, por tanto esta va a ser la incógnita. El cambio en la exergía del sistema, pues lo conocemos, es precisamente este valor del inciso B, que es la diferencia de x2 menos x1, también lo conocemos. Pero vean estos dos términos, recuerden, es una exergía de entrada y una exergía de salida, que recuerden que mencionamos en clase que era la transferencia neta de exergía, ya sea por calor, trabajo o masa. Pero como estamos con un sistema cerrado, pues no va a haber transferencia de masa, ¿no? Recuerden que un sistema cerrado no hay cambio en la masa.
y nos queda calor y trabajo. Sin embargo, en el problema inicial no nos menciona nada de calor. Vean. Perdón. Nada de calor, pero de salida. ¿Sí? No nos menciona nada. Nos dice que durante un proceso se estiman pérdidas de calor. Sí se estiman pérdidas de calor. Que salgan ese 2 kJ. Pero ese es un calor de salida. No es una exergía de salida. Que quede claro eso. Esta pérdida de calor que me menciona el problema no es una exergía por calor de salida. Este calor es simplemente calor, un calor de salida. Sin embargo, vean que nos dice que el vapor se expande a un estado final de 200 kilopascales y 150 grados y nos dice por lo que realiza trabajo. Entonces, algo muy importante es de que sí va a haber una exergía por trabajo, pero de salida. ¿Por qué de salida? Recuerden que dijimos que cuando un sistema realiza trabajo lo consideramos negativo, o si lo quieren ver de otra forma, lo consideramos en las salidas, ¿sí? Cuando un sistema realiza trabajo. Recuerden muy bien esa convención de signos. Entonces, quiero que quede muy bien claro eso. Sí hay una exergía de trabajo de salida, pero no hay una exergía de calor de salida. ¿Por qué? Porque este calor no es una exergía. Este calor es simplemente una Q, que es un calor. Sí es de salida, porque está saliendo del sistema, pero es una pérdida, no es una exergía. Recuerden, una exergía es una potencial del trabajo útil que me va a generar un sistema que está interactuando con el ambiente. Hay que saber diferenciar eso. Recuerden muy bien eso, que quede bien claro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Simplemente voy a colocar en esta ecuación que no hay entradas. ¿Sí? Es importante que no haya entradas, porque esa exergía de trabajo de salida, estoy diciendo, es de salida. Entonces, aquí no hay una exergía de entrada. Lo que les menciono, lo voy a colocar, va a ser una X debida a un trabajo de salida. Menos, también puede haber lo que les mencioné de calor, pero aquí les mencioné que no hay calor de salida, por tanto, también este valor va a ser 0. Y ya viene la incógnita que es la exergía destruida, igual a un cambio, que recuerden que es una exergía 2, que es el estado final, menos una exergía 1, que es el estado inicial. ¿Cómo voy a colocar esta exergía del trabajo de salida? También la podemos poner en términos de trabajo. Recuerden, dijimos que una exergía es un trabajo útil. Por tanto, también podemos colocar aquí un menos trabajo útil de salida. ¿Sí? Eso significa trabajo útil de salida. Este cero, recuerden, no hay una exergía debida a calor de salida y simplemente me quedaría este trabajo útil de salida menos una exergía destruida igual a ese cambio de exergía entre el estado final y el inicial. Esa sería mi ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Pues la incógnita es mi X destruida, simplemente despejar. ¿Qué pasaría si esta la paso a la derecha? Estos términos los tendría que pasar a la izquierda y me quedaría de la siguiente forma. Una exergía destruida sería igual. Esta sería positiva, una X1 positiva menos X2 y esta ya está del lado izquierdo, sería menos ese trabajo útil de salida. Esa sería la ecuación, chavos. Es importante, vuelvo a repetir, es importante recordar esta ecuación general para exergías. Recuerden, una exergía de entrada menos una exergía de salida menos la X destruida, esa exergía destruida igual al cambio en la exergía del sistema. Recuerden, vuelvo a repetir, solamente hay aquí una exergía debido a un trabajo que es de salida, que es este trabajo útil que coloqué aquí. Entonces, la ecuación
es esta. Esta es la que resulta para obtener esa X destruida. Pero ahora con esta ecuación se nos genera otro problema. Conocemos la X1 y la X2, pero ¿cuánto vale ese trabajo útil? Bueno, tenemos que emplear otra ecuación más, que nos dice que un trabajo útil será igual a la resta de un trabajo elaborado por el sistema menos un trabajo de los alrededores. Le voy a colocar ALR, que es alrededores. Que quede claro, la resta entre un trabajo total hecho por el sistema menos un trabajo de los alrededores me va a dar un trabajo útil. Dicho de otras palabras, si al trabajo total, este trabajo total me incluye el trabajo de los alrededores y el trabajo útil, pues ¿qué va a pasar? Para obtener el trabajo útil simplemente resto el trabajo total menos el trabajo de los alrededores. ¿Y el trabajo de los alrededores qué va a ser? Pues simplemente recuerden cómo se obtenía un trabajo de frontera, una presión por un volumen. ¿Qué presión? Pues estamos hablando del alrededor, va a ser la presión cero. Y los volúmenes pues van a ser en la resta del volumen del estado final menos el inicial. ¿Por qué? Porque estamos interactuando ese estado inicial y final con el ambiente. No hay tanta complicación en ese trabajo de los alrededores. Sin embargo, ¿cómo vamos a obtener este trabajo total? No hay otra manera, chavos, sino que haciendo un balance, pero de energía. No estoy hablando de exergía. Este trabajo total hecho por ese sistema lo vamos a obtener haciendo un balance de energía. Entonces estaríamos retomando cuestiones de la unidad 3. Y en este balance de energía que menciono, ahí es donde vamos a considerar ese calor que nos menciona el problema inicial. Vean que nos dice que hay pérdidas de calor del sistema hacia los alrededores de 2 kJ. Esas pérdidas, ¿dónde las vamos a considerar? Esas pérdidas de calor en ese balance de energía. Recuerden, no estoy hablando de exergía, estoy hablando de energía para poder obtener este trabajo total que tenemos aquí. ¿Cuál es la ecuación? Para un sistema cerrado, recuerden que era una energía de entrada menos una energía de salida igual a un cambio de energía en el sistema. Esa es la ecuación de un balance de energía que vimos en la unidad 3. ¿Qué va a pasar aquí? Así como en las exergías, no hay entradas. Sí, que quede claro, no hay entradas. No hay ninguna energía, ni forma de calor, forma de trabajo que sea de entrada. Entonces las entradas son iguales a cero. Solamente va a haber salidas. ¿Cuáles salidas? Pues ya dijimos que hay unas pérdidas de calor, pero recuerden que en salidas también se me generaba, estamos hablando de un sistema cilindro-émbolo, se me generaba un trabajo de frontera. ¿Sí? En este caso, ese trabajo de frontera, precisamente, va a ser mi trabajo total. Podemos decir trabajo de frontera o simplemente W. Y este cambio, recuerden que era una suma, muy importante recordar, cambio era una suma de una energía interna más una energía cinética más una energía potencial. Pero como estamos con un sistema estacionario, recuerden que no hay energía cinética y no hay energía potencial. Por tanto, ese cambio de energía va a ser precisamente igual a un cambio de energía interna. ¿Cómo nos va a quedar ese balance que tenemos ahí? Simplemente, vuelvo a repetir, las salidas van a ser lo que se desperdicia de calor y precisamente una salida pues va a ser el trabajo que genera el sistema, que en este caso va a ser esta W, que es el trabajo total de ese sistema. Entonces voy a colocar simplemente menos un calor, que le voy a colocar que es de salida, menos un trabajo, que recuerden, este es un trabajo de frontera, pueden ponerle W, S, que es un trabajo de frontera de salida, pero para estar acordes a esta ecuación simplemente le voy a colocar W, que es trabajo. No hay que confundirse, entonces ese es el trabajo total. Y esas son las salidas. Esto va a ser igual, ya dijimos aquí que va a ser ese cambio de energía, pues precisamente un cambio de energía interna. Esta va a ser mi ecuación.
¿Cuál es mi incógnita? Precisamente esta W. Y recuerden, ¿a qué era igual ese cambio de energía interna? Recuerden, era una multiplicación de la masa por la diferencia de energía interna 2 menos energía interna 1. La voy a colocar, ese calor de salida menos el trabajo total va a ser igual a una masa por una energía interna 2 menos energía interna 1. Recuerden que esta U es mayúscula, aquí estamos con kilojoule. ¿Sí? Y aquí estamos con minúscula, es kilojoule sobre kilogramo, y lo multiplicamos por una masa que es kilogramo, queda kilojoule. Recuerden esas ecuaciones de la unidad 3, es muy importante recordarlas. ¿Qué voy a despejar aquí? Pues precisamente esta W que tenemos ahí. Entonces al momento de despejar, vean que está del lado izquierdo, lo puedo pasar del lado derecho positivo y esto lo pasaría negativo. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Simplemente sería ese trabajo total que ando buscando, sería menos calor de salida menos la masa por U2 menos U1. El calor de salida ya dijimos que es 2 kJ, no lo hice el problema. La masa es 0.05 kilogramos y la U2 y la U1 pues habrá que buscarlas, ¿no? ¿Dónde? Ya las obtuvimos al inicio de este problema. Aquí está U2 y aquí está U1. Vean que es U2 2577.1 menos 2793.7 y simplemente sería introducirlo en esta ecuación de aquí. Recuerden, ese calor de salida es lo que se desperdicia y nos dice que son 2 kJ. Simplemente vamos a introducir esos valores que tenemos ahí. Va a ser un trabajo igual a menos 2 kJ menos la masa que es 0.05 kilogramos. Ya habíamos dicho el valor de U2 que dijimos que es 2577.1 kJ sobre kilogramo menos 2793.7 kJ sobre kilogramo. Simplemente hacemos esa operación y nos va a dar, recuerden, el trabajo de frontera de salida o simplemente trabajo total. Recuerden, lo puse W para estar acordes a esta ecuación que tenemos aquí de trabajo útil. Entonces, al introducir eso en la calculadora, nos da un valor de 8.83. Recuerden que estamos con unidades de kilojoule. Ese es el trabajo total, 8.83. Y vuelvo a repetir, este es el trabajo total o un trabajo de frontera total hecho por el sistema. Y recuerden, como lo repetí hace un momento, en este trabajo está incluido el trabajo hecho durante la expansión en el ambiente, ¿sí? Es decir, está incluido el trabajo hecho contra la atmósfera, contra el ambiente, durante este proceso de expansión que menciono, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Vuelvo a repetir, aquí está la ecuación. Mi trabajo útil va a ser un trabajo menos el trabajo de los alrededores. Ya tengo el trabajo total, es 8.83. ¿Qué me falta? El trabajo de los alrededores. ¿Cómo voy a obtener ese trabajo de los alrededores? Va a ser una presión por un volumen. ¿Cuál presión? La del ambiente. ¿Cuáles volúmenes? La resta del estado final menos el inicial. Entonces voy a volver a colocar esta ecuación para poder obtener esos términos. Va a ser un trabajo útil, va a ser igual a un trabajo total menos un trabajo de los alrededores. Y eso va a ser igual a que ya tengo este valor de aquí, que simplemente lo voy a colocar otra vez como W para poner la ecuación de trabajo de los alrededores. Va a ser una presión 0 por la resta de volumen específico 2 menos volumen específico 1. Pero algo muy importante, recuerden que estamos manejando kilojoule y si ustedes meten aquí este volumen específico en metro cúbico sobre kilogramo, ¿qué va a pasar? Les va a dar kilojoule sobre kilogramo al multiplicarlo por esta presión. Entonces,
¿Qué deben introducir aquí? Multiplicar este término por una masa. Vuelvo a repetir, si ustedes multiplican una presión y el volumen específico lo colocan en metro cúbico sobre kilogramo, ¿qué les va a dar? Les va a dar kilojoule sobre kilogramo. Pero vean que mi trabajo total yo lo tengo en kilojoule. Por tanto, tengo que multiplicar este término de aquí por una masa. Entonces va a ser un trabajo menos una presión 0 por una masa. Y ahora sí, volumen específico 2 menos volumen específico 1. Y esta sería mi ecuación para un trabajo útil. Entonces ahora sí, simplemente es sustituir. En esa ecuación que tenemos ahí, vean que es un trabajo útil igual a un trabajo total que ya lo obtuvimos, 8.83 kJ, menos ¿cuál es mi presión 0? Recuerden, es la presión del ambiente. Esa es de aquí. ¿Cuál era esa presión? Hay que devolvernos para verla. La presión del ambiente, aquí está. Son 100 kilopascales. Simplemente vamos a colocar ahí 100 kilopascales. Sigue una masa, recuerden que la masa es 0.05 kilogramos. Y ahora sí vienen los volúmenes específicos 2 y 1. Recuerden, el 2 es el estado final y el 1 el estado inicial. Vamos al inicio, donde obtuvimos esos volúmenes de las tablas. Y aquí está. El 2 es 0.9598 y el 1 es 0.25799. Entonces simplemente vamos a colocar esa resta de esos valores que tenemos ahí para poder obtener ese trabajo útil. Vuelvo a repetir, el volumen 2 es 0.95986 metros cúbicos sobre kilogramo. Y el volumen 1 es 0.25799 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahí estaría la operación para un trabajo útil. Y simplemente es introducir en la calculadora y nos daría un valor de 5.3206. Y recuerden, estamos con unidades de kilojoule. Aquí estaría ya mi trabajo útil. Que recuerden que teníamos la ecuación del balance de exergía y le habíamos dicho que era X destruida para obtener lo que me pide el inciso C, X1 menos X2 menos un trabajo útil de salida. ¿Cuál trabajo? Este último que acabo de obtener. ¿Qué va a pasar? Simplemente me voy a regresar a esta X destruida. Ya conozco X1 y X2 que obtuve en el inciso A y ya conozco mi trabajo útil. Entonces simplemente hay que sustituir. Recuerden, es esta ecuación de X destruida X1 menos X2 menos ese trabajo útil. Entonces simplemente voy a colocar esa ecuación X destruida es igual a X1 X2 menos ese trabajo útil de salida. Y ahora sí simplemente voy a sustituir. ¿Cuánto vale esa exergía del estado inicial? 35.0431. Kilojoule. Menos, ahora nos vamos con la exergía del estado final, que tiene un valor de 25.3921. kilojoule. Y menos trabajo útil que acabamos de obtener, que es 5.3206 kilojoule. Y ahí tendríamos ya
el resultado de una exergía destruida. Que al restar esos valores nos da una exergía destruida de 4.3304 kilojoule. Y ese sería mi resultado del inciso C. ¿Y qué me dice esa exergía destruida? Me dice que es 4.3304 de potencial de trabajo que se va a desperdiciar durante este proceso. A eso me refiero con exergía destruida, lo que se desperdicia del potencial de trabajo útil. O si lo queremos ver en otros términos, podrían convertirse en trabajo 4.3304 adicionales de energía durante este proceso. ¿Sí? Pero no fue así. Como mencionaba en clase, este valor de X destruida es lo que pudo convertirse en trabajo, pero que no se convirtió. Hay que tener muy en cuenta eso. Lo que pudo, pero no se convirtió. O dicho de otra forma es, este 4.3304 kilojoules es lo que se desperdició de potencial de trabajo. Y simplemente falta un inciso más de este problema. Estamos analizando de un balance de exergía de un sistema cerrado y el inciso D nos pide la eficiencia según la segunda ley para este proceso. ¿Qué tenemos que aplicar para obtener la eficiencia según la segunda ley de la termodinámica que estamos viendo? Una ecuación. Hay una ecuación especial para obtener esta eficiencia según esa segunda ley. ¿Cuál ecuación es? La siguiente. Recuerden que eficiencia se pone con una letra N y cuando estemos hablando de una eficiencia según la segunda ley, le vamos a poner un número romano 2, que nos referimos a esa segunda ley. ¿Y a qué va a ser igual? Voy a ponerla con el nombre de cada uno de los términos. Es una relación en donde el numerador es la exergía recuperada. Exergía recuperada. Y todo eso va a dividir a la exergía suministrada. Es decir, es la relación de la exergía recuperada y la exergía suministrada. Entonces simplemente dividimos esa exergía recuperada entre la exergía suministrada. Esa es la ecuación que me da la eficiencia según la segunda ley. Y a mí me piden la eficiencia de este proceso. La exergía recuperada, ¿a qué va a ser igual? Pues precisamente a un trabajo útil. Y ya obtuvimos arriba. Esa exergía recuperada, pues es el trabajo útil, ¿no? Es lo que tengo como trabajo que puedo utilizar para un proceso. Esa es la exergía recuperada. Y la exergía suministrada, pues precisamente va a ser que la resta de x1 menos x2. ¿Por qué no digo x2 menos x1? Vean algo importante aquí. Si yo pongo x2 menos x1, ¿qué va a pasar? x2 es menor que x1. ¿Y qué va a pasar? Pues me va a dar negativo y no hay eficiencias negativas. Entonces, que quede claro, en una exergía suministrada se refiere a la exergía inicial menos la final. ¿Sí? Aquí no es un cambio de exergía. Recuerden, sí, un cambio de exergía es una exergía final menos una exergía inicial, pero en exergía suministrada es en orden. Es la exergía inicial menos la final. Por tanto, puedo poner esta ecuación en los siguientes términos. La exergía recuperada va a ser mi trabajo útil. Y eso voy a dividirlo entre la resta de mi exergía inicial menos la exergía final. Y con ello voy a obtener esa eficiencia de este proceso según la segunda ley de la termodinámica.
¿Cómo nos va a quedar? Va a ser la eficiencia, según la segunda ley de la termodinámica, igual a mi trabajo útil. ¿Cuál es mi trabajo útil? Este 5.3206. Lo coloca ahí. 5.3206, recuerden, son kilojoule. Que quede bien claro, la ecuación es esta de aquí. Trabajo útil entre x1 menos x2. Todo eso lo voy a dividir entre esa resta. x1 menos x2. ¿A qué es igual x1? Ya lo habíamos obtenido aquí, vean, x1 es este, 35.0431. Lo coloco. 35.0431 kilojoule menos x2, que es este de aquí, 25.3921. Y recuerden, es completa esa división. Y ahí obtendríamos ya la eficiencia de este proceso según la segunda ley. ¿Qué hacemos? Simplemente dividimos esos valores y tenemos una eficiencia según la segunda ley de 0.5513. Recuerden, es punto decimal, 0.5513. Si lo queremos poner en porcentaje, tendríamos una eficiencia de 55.13%, ¿no? Simplemente multiplicar este 0.5513 por 100 y estaríamos con una eficiencia de 55.13%. Y ese es el resultado del inciso D. Recuerden, me piden la eficiencia de este proceso según la segunda ley. ¿Y qué me dice esta eficiencia del 55.13%? Quiere decir que lo demás, que es aproximadamente 45%, quiere decir que lo demás, es decir, 100 menos 55.13, ese porcentaje del potencial de trabajo del vapor de agua de este sistema se desperdicia durante este proceso. Es decir, dicho de otra forma, solamente se aprovecha el 55.13 del trabajo útil. ¿Sí? Que quede claro, 55.13 es lo que se aprovecha del potencial de trabajo útil del vapor. Lo demás se desperdicia. Quede bien claro eso. Y con esto, vean que ya analizamos un balance completo de exergía de un sistema cerrado, es decir, donde no hay cambio de masa. Vean que analizamos un cilindro émbolo, un dispositivo cilindro émbolo, obtuvimos la exergía tanto del estado inicial como del final, el cambio de exergía, la exergía que se destruyó durante el proceso y por último obtuvimos la eficiencia de este proceso que tenemos ahí. Recuerden, esta eficiencia es la eficiencia según la segunda ley para este sistema. Y con esta parte terminamos este balance de exergía de un sistema cerrado.